Y vamos a... Primero vamos a... en el parcialito se le veía encontrar las raíces de esta ecuación y dibujarlas en el plano. Entonces lo primero que teníamos que encontrar era escribir este número en coordenadas polares. Esto es 32 por el número i, e i sabemos que es e a la i pi sobre 2. ¿Estamos? Entonces esta parte ya la tenemos. Entonces para sacar zk, que sería mi raíz, tenemos que agarrar al 32 y sacarle la raíz quinta. Eso me da 2. Porque raíz quinta de 32 va a ser 2. Y luego a e a la i pi sobre 2 le sumo, ups, tengo alto resfrío, entonces le sumo 2kpi, que me vuelve al mismo número, porque es periódico, y esto lo multiplico por un quinto, porque le saqué la raíz a todos. Y k va de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces z0 va a ser igual a 2 por, si quieren lo escribimos como en formas de coseno y seno. Coseno de pi tengo 2 por 5, 10, queda pi sobre 10. ¿Tá? Z1 es, perdón, 2 por coseno de esto más y seno de pi sobre 10. Z1 es el coseno de k, lo reemplazo por 1, entonces le estoy sumando 2 quintos. 2 quintos, si lo quiero en décimos, le estaríamos sumando 4 décimos, entonces va a ser coseno de 5 décimos de pi. Esto se puede simplificar y me queda un medio, más i seno 5 décimos de pi. ¿Tá? Porque tengo un décimo más 2 quintos, saco común denominador y me queda 1 sobre, al 10 a este lo tengo que multiplicar por 2, entonces me da 4 décimos, que igual a 5 décimos. El 10 es 5 por 2, entonces esto me queda un medio. Sería el de acá. Z2 es 2 por coseno de, le sumo de vuelta, me queda 4 décimos de pi, porque con cada una estoy sumando 4 décimos, más i seno de 4 décimos de pi. Si tienen cualquier duda, Z3 van a ser 2 por coseno, sumo 4, me va a quedar 13 décimos de pi, más i seno de 13 décimos de pi. Y por último, Z4, 2 por coseno de 17 décimos de pi, más i seno 17 décimos de pi. ¿Está? Y después, esto yo no me he fijado mucho cómo es el gráfico antes. Habíamos visto que esta raíz tenía un medio de pi, entonces esa la podemos escribir por acá.
Y después tendremos que dividir más o menos en 5. Tuviese un compás, que lo puedo buscar el compás por acá. Interactuar, no. ¿Dónde está esto? La casita. Y después tendré que dividir en 5 partes iguales, todo. Y hacer el gráfico, que acá en la computadora no me sale bonito y en papel tampoco me saldrá muy bonito. Lo importante es que estos ángulos, lo que me estoy acá, la diferencia de cada uno de estos era lo que yo estaba sumando, que era 4 décimos de pi. ¿Estamos? Y el aprobado o no aprobado lo voy a subir cuando termine de corregir, que eso será lo más pronto posible. Yo creo que esta semana lo voy a hacer. ¿Tá? Yo me fijé, esta raíz de acá, o sea, cada vez que subía uno era 4 décimos. Es lo que escribí acá bien. Entonces la diferencia entre un ángulo y el otro es 4 décimos. Yo me fijé Z1, que era justo un medio de pi, el ángulo. Entonces estaba en el mismo i. Por eso marqué acá el primero. Y después me debería fijar que estas distancias son iguales. A mí claramente no me va a salir, tendré que usar el compás. Que hay una cosa de compás acá para escribirlo, pero me parece que no se entiende lo mismo así. Está medio fiero el dibujo, convengamos. Pero la idea va. No sé si tienen alguna duda sobre el ejercicio este. Una pregunta, profe. Para el parcial, por ejemplo, si tenemos que hacer esto, también vamos a tener que usar compás. O sea, tiene que ser justo, justo. Y fíjate, digámoslo, que lo que yo hice acá no es justo. Si vos me marcas, por ejemplo, que una raíz iba acá sobre esta, que te das cuenta de eso, y ponías que las diferencias entre estas 5 tenían que ser iguales, está bien, digamos. Acá me pones 4 décimos, 4 décimos, 4 décimos, 4 décimos, 4 décimos, yo te lo considero bien. Si te veo que este es un poquito más grande que este, y no me importa, porque yo sé que entendiste esa parte. Y te lo considero bien. Ahora, si me hace todas las raíces acá amontonadas, así, eso está mal. Porque una de las cosas que esto de aprender, que la distancia del ángulo entre las raíces es siempre igual, digamos, como que agarro el círculo y si son 5 raíces lo parto en 5, si son 6 lo parto en 6, si son 8 lo parto en 8. Después, una vez que tengo una, las otras voy sumando un octavo de 2pi hasta completar todo, digamos. Acá sería un quinto lo que voy sumando, que lo escribí como 4 décimos por cómo habían quedado las cosas antes. En realidad un quinto, digamos, que son equivalentes a las dos fracciones. Ahora, de los videos que tenían que ver para hoy, ¿tienen alguna consulta, duda particular? Profe, yo ¿O de lo anterior? Sí, tengo una duda sobre la demostración del seno, el análisis de la función seno con la convergencia puntual. bien. Bien, bien, bien. Entonces,
de paso voy a repasar eso entero y hago como ejemplo el seno. Tener una duda puntual así, cuando lleguemos a esa parte me hace la duda puntual. ¿Estamos? Sí, sería en una parte por qué en vez de 1 pasa a 2. Quedaría como 2n más 2 en vez de 2n más 1 y ahí no entendí bien. Ah, ya sé lo que... el por qué. Bien. Había dos temas en esa clase. El segundo tema era series de potencia. La idea de la serie de potencia, cuando uno quiere hacer un cálculo, una cuenta en matemática, las únicas operaciones, las únicas cosas que yo sé es sumar y multiplicar. O la resta, que es sumar el opuesto, o dividir. No sé hacer otras cosas. Yo en realidad no sé calcular un logaritmo, no sé calcular un seno. Y es más, los números que yo sé sumar y multiplicar son los números racionales. Si yo te digo pi por pi, 2pi puedo decir. De pi cuadrado puedo decir. Si hago 2 por pi, puedo decirte 2pi. No puedo decir de más que eso. Porque las únicas cosas que yo puedo evaluar son polinomios. Entonces, ¿cuál es esta idea? Como yo tenía un número racional, por ejemplo, ¿vieron cuando los últimos ejercicios del práctico? Que es, por ejemplo, yo tengo 0,32432, yo esto lo, y sigue para allá, yo esto lo puedo escribir como el desarrollo de una serie. Entonces puedo trabajar con este número de otra forma, puedo aproximar este número de alguna forma a través de la serie esa. Es decir, bueno, voy a agarrar, para ahora el coloquio, no te voy a preguntar un desarrollo de eso, pero para el final te puedo decir, che, para hacer el seno, el coseno, el exponencial, ¿cómo se procedía? Y vos me tenés que contar más o menos, para el coloquio final. Para los parcialitos, no. Entonces, la idea es agarrar una función cualquiera, el exponencial, el seno, el coseno, ahora vamos a hablar del exponencial en sí, y verlo como un polinomio infinito. Entonces, definición, una serie de potencias centrada en A es una serie de la forma sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a la n, x menos a la n, donde a la n pertenece a los reales. Entonces, si yo en lugar de sumar hasta infinito, sumo hasta un número n cualquiera, o hasta un valor finito, sumo finitas cosas, esto es un polinomio. Un polinomio centrado en el valor a. Normalmente los polinomios uno los escribe centrado en el cero. ¿Y ahora qué quiero decir? Y ahora esta expresión, para cada x fijo que yo tome en los reales, esto me va a dar una serie numérica. Entonces yo para cada x fijo puedo preguntarme si esa serie converge o no. Es lo que se llama convergencia puntual. Y lo que nos preguntamos que si yo puedo escribir una función que ya conocemos de antemano de esta forma. ¿Quiénes serían los AN para que me den la función que yo conozco? Entonces, si f es infinitamente
derivable, tenemos, yo puedo escribir a f de x igual a f de a más la integral entre a y x de f' de t diferencial t. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, porque el teorema fundamental del cálculo es si yo tengo entre a y x la integral de la derivada de una función, eso es igual a la función esta, a la f evaluada en x menos la f evaluada en a. Paso la menos f evaluada en a para este otro lado y me queda esta expresión. ¿Estamos? Y ahora acá, yo quiero encontrar una fórmula, dado una f, ¿cómo será la fórmula de esta serie? ¿No? Entonces ahora lo que vamos a utilizar es la fórmula de integrar por partes, que me decía que la integral entre a y x de una función de la forma u por b' era igual a u por b entre a y x menos la integral entre a y x de u' por b'. Entonces ahora vamos a llamar u va a ser igual a f', entonces u' va a ser igual a f segunda. B' va a ser igual a 1, que es lo que tengo acá multiplicado f', y mi b, respecto a t estoy integrando, entonces tiene que ser la integral de 1 respecto a t, va a ser t más una constante. A esa constante lo voy a llamar menos x. Entonces de acá obtengo que f de x va a ser igual a f de a más u por b. U por b sería f' en t por t menos x evaluado entre a y x menos la integral entre a y x de u', va a ser f segunda de t, por, este no era u' por b', era u' por b. Acá hay un error. Nadie me dijo nada. U' por b, que es t menos x. Diferencial x. Esto me queda igual a f en a. Cuando evalúo en x, esto se me hace 0. Y cuando evalúo en a, me va a quedar, voy a pasar menos, esto evalúo en a, que el menos voy a cambiar, en lugar de poner a menos x, voy a poner x menos a. Me va a quedar más f' en a por x menos a menos la integral entre a y x de f segunda de t menos x diferencial. Nunca es diferencial x, es diferencial t, disculpen. Diferencial t. Entonces vuelvo a hacer el mismo paso. El mismo paso hago u va a ser igual a f segunda, la derivada segunda, u' va a ser igual a la derivada tercera, b va a ser igual a t menos x, b' sería igual a t menos x, entonces b va a ser la integral de t menos x, que va a ser igual a t menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, repito, la integración por partes, entonces me va a quedar f de x igual a f de a más f' en a por x menos a menos, teníamos acá, menos, y ahora f segunda en t por t menos x al cuadrado sobre 2, porque me queda u por b. U f segunda, b esta cosa. Y ahora menos la integral
entre a y x de f tercera de t por t menos x al cuadrado sobre 2 de t. Bueno, resuelvo esto evaluado entre a y x. Entonces, resuelvo esto, me queda f en a más f' en a por x menos a más, cuando evalúo en x, esto se me hace 0 y después me queda menos la evaluación en a. Entonces ese menos con este menos se me hace más, me queda f segunda en a por, voy a escribirlo como x menos a al cuadrado, no importa el orden porque está elevado al cuadrado, y acá me queda este menos con este menos se me hace más, integral entre a y x de f tercera de t menos x, esto al cuadrado, dividido 2, diferencia el t. Entonces, haciendo muchos pasos, esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la derivada k. Siempre que pongo algo acá elevado a una función entre paréntesis, no es que lo estoy elevando a la k, a la función, sino es que le estoy calculando k derivadas. ¿Estamos? Estoy en a por x menos a la k, y se siguen haciendo pasos, se van a dar cuenta que acá viene dividido un k factorial. Lo voy a poner acá, el dividido k factorial. Más la integral entre a y x de la derivada que sigue. Si acá tenía 2, acá tengo 3. Entonces me queda fk. Hasta n voy, entonces me queda fn más 1, que es la última de esta sumatoria, en t, y acá me queda t menos x a la n, diferencia el t sobre n factorial. ¿Estamos? Entonces yo quiero ver si cuando hago tender en infinito, esta serie, ¿para qué valores de x tiende a f de x? Quiero ver para cuáles x0 se tiene, si se quiere, el límite de x0 que tiende a infinito de f de x0 menos la sumatoria de este k de 0 hasta n de f k en a sobre k factorial por x menos a la k. Quiero ver para qué, cuál es cosa de esto. Esto tiende a 0. Yo me pregunto cuándo este límite igual a 0. O sea, que esta serie, cuando n se va a infinito, o sea, la serie que me queda, estas son sumas parciales, es precisamente f de x0. Acá me olvidé poner el x0. Pero f de x menos esto es igual a este integral. Es decir, cuando el límite de n que tiende a infinito era, nada de x0 porque nadie me corrige esas cosas, de n que tiende a infinito, del integral entre a y x de la derivada n más 1 de t menos x a la n sobre n factorial diferencial t, esto igual a 0. Entonces, resolver este problema es lo mismo que ver que este límite es 0. Entonces quiero saber cuándo pasa esto. Entonces ahí, en lo que tenían que ver para hoy, había 3 funciones para estudiar eso. La exponencial, el seno y el coseno. Entonces vamos a tomar f de x igual
seno de x, que es la que preguntó su compañero. Y tenemos que ver quién es x0 menos a. Miren que esto era, está bien, esto era x0 menos a, y acá tengo t menos x0. Perfecto. Entonces quiero ver, debemos saber las derivadas de la función el seno y quién va a ser a. En este caso el seno vamos a tomar a igual a 0. Entonces tengo que calcular la derivada de enésima en 0 de la función f de x, que es el seno de x. ¿Quién es la primera derivada del seno? El seno. Es el coseno. Coseno de x. La derivada segunda, ¿quién va a ser? Menos seno. Menos seno de x. La derivada tercera, Menos coseno de x. menos coseno de x. Y la derivada cuarta, Seno. es seno de x. Entonces tiene un periodo de 4. Cada 4 se va repitiendo, porque volví acá al principio. ¿Está? Volví al seno. ¿Estamos? Y ahora, f en seno, ¿cuánto sería? Seno de 0. 0. 0. F' en 0 sería coseno de 0. 1. 1. F segunda en 0 0. es 0. F tercera en Menos 1. 0. Menos 1, perfecto. Y F en cuarta 0 de vuelta. igual a 0. En todos los números impares. En todos los pares, miren, en todos los pares, 0, 2, 4 es 0. ¿Estamos? Y acaba siendo 1 menos 1, 1 menos 1 en los impares. Entonces, la sucesión sería 0 más 1 veamos cómo es la sucesión. Es f en 0 más f' en 0 por x más f segunda 0 por x al cuadrado sobre 2 más f tercera en 0 por x a la cuarta. Perdón, me olvidé el cubo. X al cubo sobre 3 factorial más f cuarta en 0 por x a la cuarta sobre 4 factorial más. F en 0 es 0. F' en 0 me queda x acá. Este es 0, este es 0, este es 0. Me queda x, este es 1. Este va a quedar después menos x al cubo sobre 3 factorial. Después me queda x a la séptima sobre 7 factorial. Después me queda menos x a la novena sobre 9 factorial más, y sigue siguiendo. Entonces, si nos fijamos en la serie, me va a aparecer
Solamente los términos impares. Entonces mi serie va a ser bastante fiera la sigma mayúscula, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Voy a poner hasta acá. La serie parcial. Vamos a escribir. Esto es un n de menos 1 a la k por x a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. Esto va haciendo, esto me va el menos 1 a la k me va haciendo el 1 menos 1, 1 menos 1 menos 1, y esto me va recorriendo los impares. Entonces obtengo esta serie de acá. ¿Estamos? Y ahora, si yo tengo una función f, vamos a llamarle ese n grande de f de x, vamos a llamar a la sumatoria de n igual a 0 hasta n de f enésima, acá en 0, vamos a hacerle, vamos a ponerle en a, también así lo hacemos más general esto. Definamos la suma parcial. En este caso. Esto lo estoy haciendo para responderte la pregunta que me habías hecho, esta parte de acá. Y lo anterior es para introducir, porque sospecho que muchos no han leído, entonces era para que todos más o menos supiesen por dónde vamos. Vamos a definir la suma parcial siguiente, vamos a decir. S hasta el valor n de la función f se entra en a, en x. Entonces vamos a sumar hasta n de n igual a 0 de las derivadas enésimas en a, x menos a a la n, sobre n factorial. Entonces, observar que si f de x es igual al seno de x, entonces s de 2n más 1 de f en 0 de x es igual a la sumatoria de 2n más 2 de f en 0 en x. ¿Estamos? Creo que no entendí bien. Esa última parte. Esa es la última Sí. parte que hay que entender para ver bien. Volvamos cuando calculamos las derivadas. Las derivadas eran 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Estamos? Sí. Entonces yo tengo esta sucesión acá. Sí. ¿Quién sería S2n más 1 de f en 0? Sería 1. Tengo que sumar hasta 2n más 1. ¿Está? Sí. Entonces S2n más 1 de f en 0 de x sería la sumatoria hasta n. Me decís, ¿cómo hasta n si dije hasta 2n más 1? De n igual a 0, de menos 1 a la n, de x a la 2n más 1, sobre 2n más 1 factorial. ¿Da? Porque Sí. yo acá, cuando n chiquita me va a n, obtuve, acá hay que fijarse el exponente a la que tengo elevado x menos a.
El mayor exponente que acá tengo elevado a x menos a es n. ¿Ah? Entonces acá yo tengo el x elevado a la 2n más 1. ¿Estamos? Sí. La derivada que sigue, si yo pongo hasta el 2n más 2, ¿cuánto es? Va a ser una derivada par. Sí. Se vuelve 0. Exactamente. Si yo Ah, pongo y por 2n eso se vuelve 0 el más 2, integral. 0, acá de x 2n más 2 sobre 2, n más 2 factorial. Esto es igual, disculpen la improlijidad, ese 2n más 2 de f en 0 en x, pero es igual a esto porque justamente este de acá es 0. ¿Estamos? Sí. Ahora, para calcular el límite, a ver, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Yo quiero estudiar el límite entre a y x de fn más 1 de t sobre t menos x, n sobre n factorial de t. Yo acá estoy viendo la deriva, yo cuando estoy escribiendo esta serie, no la estoy viendo como la serie 2n más 1, sino la estoy viendo como la 2n más 2. ¿Está? Entonces, Sí. te lo escribo así en símbolo y después veo qué cosa. Yo agarro f de x menos la sumatoria hasta 2n más 2 acá, de n igual a 0, de f enésima, evaluado en 0, x a la n, sobre n factorial, esto va a ser igual al integral entre 0 y x de la derivada que sigue de f 2n más 3, puse módulo. Evaluado en 0, no evaluado en 0 nada, evaluado en t, perdón. En t por acá sobre un 2n más 2 factorial. Y acá me queda en la fórmula t menos x0 a la n. Entonces me queda t menos x0. Queda t menos x, le puse, vamos a ponerle, voy a dejarle x0 a la n de t módulo. Entonces hasta acá estamos de acuerdo. Esto x0 y esto x0. Sí. Ahora nos fijamos, ¿quién es esta serie de acá? Esta serie es esta otra, que es igual a esta y es igual a esta de acá. Entonces tengo f de x0 menos sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Ahora la escribo como sé que es, menos 1 a la k, x0 a la k, sobre, perdón, x0 a la k no, a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. ¿Estamos? Porque si hago la serie hasta 2n más 2, es lo mismo que hacer la serie hasta 2n más 1. ¿Está? Entonces este último término no lo escribo. Entonces me queda esto último. Módulo. ¿Y quién va a ser la derivada 2n más 3? Si una derivada impar. 1.
Está evaluada en t, no está evaluada en Ah, 0. sería 0. Volvamos acá. Las derivadas impares eran senos y cosenos, ¿no? Sí. Y acá tengo un impar. Las impares era coseno, ¿no? Sí, coseno. Entonces acá debería haber aparecido un coseno de t. Ah, acá no era la n, sino la 2n. 2n más 2. 2n más 2 menos x0 a la 2n más 2 de t dividido 2n más 2 factorial. Y tu pregunta era ¿por qué? No entendía por qué pasaba del 2n más 1 a 2n más 2. ¿En dónde? Ahí, ahora es que yo no entendía que seguía la serie, de 1 pasó a 2. Y que como esto se va a hacer 0, se cumple la regla. Ah, en esta parte no habías entendido, esta parte de acá. ¿Cómo llegué a esta? Digamos. ¿Cómo llegué a esta fórmula? Sí, creo que por Perfecto, ahí empieza. perfecto. Y ahora tenemos que ver que este límite sea 0. Para terminar, queremos ver yo acá consideré que tenía la serie 2n más 2. Podría haber considerado que tenía la 2n más 1 que igual a esta. Y en lugar de quedarme esta fórmula de acá, me hubiese quedado un seno acá. Y era lo mismo. Salvo que acá me quedaba 2n más 1 factorial y 2n más 1 acá elevado. Creo que esa es la serie que está en el apunte. El resto se dice. Esto sería un error, digamos. Entonces sé que mi función f de x es igual a este polinomio, salvo por un error. ¿Cuál es ese error? Es esto. Yo quiero ver que si tomo el polinomio suficientemente grande, ese error se me hace suficientemente chico. Si el límite de esto se me da infinito, el error este se me hace 0. ¿Se entiende? O Sí, sea, seno de x0 es igual a este polinomio, salvo por esta cosa de acá horrible, que no la puedo calcular. Solo puedo querer ver que esto se vaya a 0. Entonces queremos ver que el límite, cuando n grande, se me va más infinito, de la cosa esta es igual a 0, pero esto puedo meter los límites adentro. Entonces tengo que ver el límite de n que se me va más infinito de la integral entre 0 y x de coseno de t menos x0 a la 2n más 2 de t y acá sobre 2n más 2 factorial. A coseno de t, ¿por qué lo puedo acotar? eh, por sacarlo. Esto es menor o igual que esto, porque metí el módulo adentro. Coseno de 3, ¿entre qué número y qué número está? Entre menos 1 y 1. Entonces, si esto le llamo a estrella,
estrella va a ser menor o igual que el límite de n que tiende a infinito, porque si se fijan acá yo estoy integrando una función positiva. Si integro una función positiva más grande, va a ser más grande el valor. Entonces pongo coseno, lo cambio por algo más grande que el coseno, que es 1. Y el 2n más 2 factorial no depende de t, entonces lo saco afuera. Factorial integral entre 0 y x0. Esto es entre 0 y x0. Perdón. Sí, un error. Y acá también, cuando lo escribí en esta parte. Y entre x0 tienen que ser. Estoy integrando. 0 y x0 de t menos x0 a la 2n más 2. Y ahora sí puede integrar. Exactamente. Entonces esto me da igual al límite de n que tiende a infinito. Y acá baja 1 sobre 2n más 2, que tenemos factorial. Acá le tengo que sumar 1 y dividir por eso. Entonces este Sí. 2n más 2 factorial lo estaría multiplicando por 2n más 3. Entonces me quedó Sí. un 2n más 3 factorial. Puedo hacer un pasito más para que quede más claro. No pasa nada. Por 1 sobre 2n más 3 por t menos x0 a la 2n más 3. Evaluado entre 0 y x0. Y esto es el límite de n que tiende a infinito. Acá yo tengo un módulo, entonces estoy truchando un poco. No es esto evalúa en esto menos esto evalúa en esto. Cuando evalúo en x0, esto se me hace 0 y me queda cuando evalúo en 0. Este por este me queda. Entonces ahí me queda un x0 a la 2n más 3. Y este me queda 2n más 3 factorial. Y cuando esto se me va a infinito, era n grande siempre. Acá me confundí. ¿Cuánto da ese límite? Nosotros vimos el límite de n que tiende a infinito de r a la n sobre n factorial. ¿Cuánto daba este límite? Ese límite daba 0 para todo X pertenece entre los reales. Para todo r que pertenece a los reales. Entonces acá yo tengo módulo de x0 es un número real. Y acá tengo 2n más 3 factorial y acá tengo elevado a la 2n más 3. Todos los límites son iguales. Porque esto se me está yendo infinito a la misma velocidad que tengo esto factorial acá. Que también se me está yendo infinito. Entonces Sí. esto me da 0. ¿Está? Sí. Porque lo puedo escribir límite de n que tiende a infinito de r a la n sobre n factorial, que es igual a 0, con n igual a 2n más 3, si se quiere, y r igual a módulo de x0. ¿Está? Sí. Ahora quedó más claro. Entonces ahora, si si cuando n se va a infinito, esto se me va a 0, entonces cuando n se va a infinito, lo que tengo acá va a ser igual a lo que tengo acá. ¿Ah? Sí. Entonces seno de x0, que es mi f de x0, va a ser igual a la sumatoria entre n igual a 0 hasta infinito de menos 1
a la n, x0 a la n sobre n factorial. ¿Estamos? Entonces, por Sí, ejemplo, cuando uno quiere calcular el seno con tantos decimales exactos. Entonces uno agarra esto, cosa de acá, y lo estima. ¿Lo estima cómo? Yo sé que esta porquería de acá es más chica que esto otro de acá. Entonces, si sé quién es x0, voy a saber más o menos quién es x0 a los 2n más 3, y tomando n suficientemente grande, voy a saber que esto es más chico que, si yo quiero con 100 decimales exactos, que es más chico que 1 sobre 10 a la 100. Entonces, teniendo esto, voy a saber que el polinomio, acá poniendo el número que me dé, me va a dar esa cantidad de decimales exactos. Entonces, calculo este polinomio y he aproximado el seno de ese número con esa cantidad de decimales exactos. Cuando la calculadora, la computadora o algo calcula un arco tangente, un seno o un coseno, está calculando un polinomio que aproxima esa función con cierta exactitud. Entonces, por eso te da también los decimales exactos que tiene que tener. Las velocidades de las computadoras, antes y ahora, digamos, se lo hace por gracia, pero ya no se lo mide así. Para saber qué tan rápido en la computadora al comienzo, se veía cuánto tardaba en calcular pi con x cantidad de decimales exactos a través de un polinomio, que tenía que hacer una cantidad de sumas y productos muy grandes. Ahora eso ya se lo hace más por folclore que otra cosa, tengo entendido. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? En la sí, clase esta había aparte la función exponencial y la función coseno, que son prácticamente idénticas a esta. sí. Eso también explicaría el coseno, que también está así. El coseno, en lugar de ir por los... Ay, ¿qué escribí acá? Escribí una burrada. ¿Por qué nadie me dijo nada? El coseno iría trabajando con los números pares. Exactamente. Esto es menos 1 a la n por x0 a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Estamos? Sí. Estoy bastante engripado. Me agarré alta gripe. Ya fui sopar medio negativo. Entonces ando por ahí y me distraigo. Entonces fíjense bien que lo que escriba tenga sentido con el apunte. Cualquier cosa que esté distinto, pregúntenme. Probablemente en el apunte acá diga más 2, más 1, más 1, pero eso está bien porque he considerado el polinomio hasta 2n más 1 en el apunte, creo. Y este día seno. Eso no es problema, pero sí. Otra cosa rara me dice. ¿Estamos esto? Profe, Sí, ahí era coseno de t o coseno de t menos x0. Coseno de t por x menos t por x0. El coseno está evaluado en t y después está multiplicado por t menos x0, las 2n más 2. Por eso cuando tomo un módulo acá y módulo acá separado. Este lo dejo acá que vive. Y este lo sé acotar por 1. ¿Está? ¿Estamos? Ahora, ¿tienen alguna otra duda de esa clase? Yo tengo una duda de una clase anterior, profe. No sé si- Bueno, ¿sobre qué cosa? Es sobre la demostración del teorema 7. O sea, aquí está en el apéndice, no me quedó muy claro. La demostración del teorema 7 que está en el apéndice. El teorema 7 es... Es infinitas, que dice que... del cociente. Sí, prueba de cociente. Bueno,
Prueba del cociente. Ayúdame con esto. Si el límite de n que tiende a más infinito de an más 1, ¿no? Sobre an era igual a r. Antes que todo esto, an mayor o igual que 0. Si sea r igual al límite de n que tiende a más infinito de an más 1 sobre an, ¿no? Sí, bro. Si r es más grande que 1, converge. Era así, ¿no? Sí. Si r es menor que 1, diverge. Entonces, ¿quieres preguntar sobre la demostración de esto? Claro, la demostración, porque la demostración mete una S tal que R sea menor que S y S sea menor que 1 y ahí ya me mareó. Bien, perfecto. Perfecto. La idea de la demostración de esto es lo siguiente. Vamos a usar el criterio de comparación. Entonces la pregunta es, ¿con qué vamos a comparar? ¿Con qué serie vamos a comparar? ¿Una serie S? Entonces queremos comparar a n con otra serie. Claro. Comparar a n con una serie Bn. Queremos comparar a n con una sucesión. Esto es con una sucesión, perdón. Bn. ¿Está? Que tiene que ser la única sucesión la única sucesión sumable que conocemos es una geométrica. ¿Cómo? La única. Cuando estamos acá, la única que conocíamos que era sumable era la geométrica. Sucesión. Sumable. Que conocemos. Es la geométrica. Vamos a buscar que Bn sea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesor, comparamos con otra serie y como la única serie que conocemos que converja es la geométrica, lo comparamos con la geométrica. No tenemos mucho más que eso, entonces acá estoy suponiendo el primer caso, R más grande que 1. ¿Estamos? Entonces tenemos límite acá. De AN más 1 sobre AN e igual a R, que es más grande que 1. ¿Estamos? Acá en la demostración decía que R era menor que 1. Cuando converge menor que 1. Dice sí. Ah, eso es lo que te pregunté, que nunca me acuerdo. Cuando converge menor que 1. Sí. Y cuando diverge mayor que 1. Perfecto. Yo para acordarme esto tengo que hacer la cuenta. Menor que 1. Entonces, esto es menor que 1. ¿Qué significa que el límite este sea menor que 1?
Esta cosita así, esto así. Yo acá tengo el 1, ¿no? Uf. Entonces vamos a pensar este que sea 1 más epsilon y este que sea 1 menos epsilon. Entonces, si el límite de esta cosa es 1, quiere decir que para n suficientemente grande, más grande que un n acá, los valores de an más 1 sobre an estarán por acá. ¿Estamos? Ay, que disculpen, que le dije que está re mareado. Perfecto. R. Tiriri, 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 tiriri. Vamos a ver que este sea 1. R más chico que 1. Entonces este es R. Al menos expliqué esta parte. Me dicen que se entiende o no. Entonces este va a ser R más epsilon, R menos epsilon. Entonces la definición de límite me dice que para un n suficientemente grande, los valores de an más 1 sobre an se van a mantener entre R menos epsilon y R más epsilon. ¿Estamos? Sí, profe. Eso debe estar por acá entre una de las primeras filminas que hicimos. Esta de acá. Entre L más epsilon y L menos epsilon. En algún momento, a partir del n este, se mantienen acá los valores. ¿Estamos? Entre la franja esta. Ahora, si yo tomo el epsilon este suficientemente chico, como el R es más chico que 1, eligiendo epsilon tal que R sea menor que R más epsilon menor a 1, an más 1 sobre an van a ser más chicos que el R más epsilon este, menor que 1. Y este es mi S. Entonces, si n es mayor o igual que este n, an más 1 sobre an va a ser menor o igual que S. ¿Está? Porque ¿quién es S? La línea está azul y todos son más chicos que S. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Entendí. Entonces vos tenés AN va a ser menor o igual a n más 1 va a ser menor o igual que S por AN. ¿Está? AN más 2 va a ser menor o igual que S por el
anterior, que es AN más 1. Pero AN más 1 era menor que S por AN. Entonces esto es menor o igual que S cuadrado por AN. ¿Se entiende eso? AN más 3 sobre AN más... Porque yo tengo, por ejemplo, AN más 3 sobre AN más 2 es menor o igual que S. Entonces paso este multiplicando por el otro lado. Entonces esto es menor o igual que S por AN más 2. Pero AN más 2 era menor o igual que S cuadrado por AN. Entonces esto me quedó S al cubo por AN. ¿Estamos? Siguiendo ese... Entendí. ¿Qué? Ahí entiendo. ¿Está? Entonces, siguiendo ese razonamiento que voy a tener. AN más K es menor o igual que S a la K por AN. Entonces, defino mi B sub K, si se quiere, le había llamado N, vamos a ponerle N acá. Igual a S a la N por AN. Entonces, voy a tener que AN más N es menor o igual que BN, que igual a SN por AN. ¿Cómo? Ahora viene la parte importante. S está entre 0 y 1, se sigue que BN es sumable. Porque ¿quién es la serie de BN? Es igual a S. S a la N por AN. Es esta serie, que es menor a más infinito. Entonces, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de AN más n es menor que más infinito, converge. Pero si esta converge, la original converge. Claro, o sea, es el teorema de la comparación, ahí la primera comparación. Acá use comparación. Claro, ahí. Y ahora observamos que si yo hago la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de AN, esto va a ser A0 más A1 más A sub n menos 1 más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de AN más n. ¿Estamos? Porque cuando pongo n igual a 0, el que sigue, n igual a 1, el que sigue, etcétera, etcétera. Y este es menor que más infinito, por esto de acá. Y acá tengo finitas cosas que le estoy sumando. Entonces todo esto es menor que más infinito. ¿Se entiende ahora? Ya está. Ahí no había entendido que use la comparación y que hace como una serie de S. Pero ahí me quedó claro. Y si R es más grande que 1, haciendo un razonamiento parecido, te queda acá la cosa al revés. Te queda, en lugar con el menor igual, mayor igual. Te va a quedar que AN más N es mayor o igual que S a la N por AN. ¿Estamos? Y como
con S mayor que 1. ¿Está? Acá sería R es más grande que R menos epsilon, más grande que 1, y este sería mi S. ¿Está? Tengo que estar alejado siempre del 1. Entonces, como el límite de n que tiende a infinito de S a la n es igual a más infinito, porque S es más grande que 1, se sigue que límite de n que tiende a infinito de a n más n es igual a más infinito. Porque este se me va a más infinito, entonces me obliga a que este se me vaya a más infinito. Es decir, a n no es sumable, pues no cumple la condición del resto. La condición del resto me decía que si una serie era sumable, entonces el límite del término tenía que ser 0. Y acá el término es infinito, entonces la serie no puede ser sumable. ¿Se entiende? Esta es la otra parte que falta de la demostración. Sí, sí, la entendí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede volver, profe, a la anterior página? Sí. Gracias. Esto no estaba en la filmina, esto me lo estudiaste del apunte. Claro, eso está en el apéndice. Sí, me has hecho pensar, hacía muy mucho que no leí esto. Hay que recordarlo. Puede ser que el apéndice solo tenga demostraciones de series y... Y creo que de series y hay algo de Laplace. Sí, tiene la transformada de Laplace y hasta ahí llega. O sea, las siguientes unidades tienen todas las demostraciones ahí. La siguiente unidad, lo que no está demostrado son como cosas más complejas, digamos. Por ahí Claro. se enuncia cosas de existencia de unicidad sobre ecuaciones diferenciales, pero las demostraciones de esas cosas sí son más difíciles. Está bien, ahí que me habían dicho que volviera para la página de atrás, hay una duda en concreto. No, profe, está bien. ¿Ya estamos? Buenísimo. Sí. Ahora, si nos fijamos, tanto este teorema que acabamos de explicar, el de comparación o el criterio de la integral, en comparación, el cociente, el criterio de la integral, todos pedían como hipótesis que a n fuese mayor o igual que 0. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando a n cambia de signo? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de decir estas últimas cositas? En lo que me preguntaste antes, yo en algún momento decía que la serie geométrica tenía mucha importancia. Y ahora, en esta demostración, se ve esa importancia, porque todas las series que uno puede demostrar que convergen por el criterio del cociente, el criterio del cociente lo demostramos sabiendo que la serie geométrica convergía. Entonces, toda la serie que uno pueda estudiar a través del criterio del cociente, lo está estudiando en realidad porque sabes la serie geométrica, porque es la que te permitió estudiar el criterio del cociente. Entonces,
también está en la importancia de esta serie geométrica. Entonces, ¿qué pasa cuando una serie cambia de signo? Eso es lo primero que está en la clase de hoy. No sé si leyeron algo. Acá se introdució una definición que era que la sucesión AN es absolutamente sumable si la sucesión de los valores absolutos de A sub n es sumable. Se veía con el criterio del Cauchy que si AN es absolutamente sumable, entonces AN es sumable. Y nos preguntamos si valía la vuelta de esto. Entonces, queremos ver qué pasa cuando una serie cambia de signo. Entonces sabemos que si es absolutamente sumable, entonces sumable. Entonces decimos, fantástico. Me agarro una serie, por ejemplo. Menos 1 sobre n cuadrado. Una sucesión. Es sumable. Entonces, me defino una nueva sucesión. Pongo 1, un medio, menos 1 sobre n cuadrado sería un cuarto, perdón. Un cuarto, acá pongo un no, menos un noveno, menos un 16avo, un 25avo, ¿Profe es negativa o positiva? menos un 36avo. ¿Qué cosa? La serie. Esta de acá cambia de signo. ¿Es menos 1 sobre n cuadrado o 1 sobre n cuadrado? Ni una ni la otra. Los puse un poco al azar. Está en valor absoluto ahí. Este a 1, este a 2, este a 3, este a 4, este a 5, este a 6 y sigue. ¿Estamos? Lo importante es, pongo al azar se escribe así, o estoy mandando fruta mal. Está bien, Sí. está bien. ¿Qué cosa? Está bien escrito, está bien escrito. Pongo al azar signos menos. ¿Cómo? El módulo de AN es igual a 1 sobre n cuadrado. AN va a ser absolutamente sumable. Entonces, AN va a ser sumable. ¿Qué me quiere decir esto? Yo tengo una serie sumable. Le clavo signos menos por donde yo quiera, al azar, y la nueva serie que obtuve va a ser sumable. ¿Estamos? Porque cuando tome los valores absolutos voy a haber obtenido mi serie, mi sucesión original, que era sumable. Y yo sé que absolutamente sumable me implica sumable. Entonces, de esta forma,
puedo encontrar un montón de nuevas series, un montón de nuevas sucesiones que van a ser sumables. Agarro una de términos positivos que ya sé que son sumables y disperso signos menos por donde yo quiera. Y voy a haber obtenido una nueva sucesión sumable. ¿Se entendió eso? La Sí, pregunta, acá en la punta decía que no toda serie se puede, no toda serie convergente se puede obtener de esa manera. Porque hay series que no son absolutamente convergentes. exactamente, la pregunta es si toda sucesión es absolutamente sumable. O como vos dijiste, la pregunta, toda sucesión con términos que cambian de signo la puedo obtener de esta forma. O sea, si yo tengo una sucesión, toda sucesión sumable. Si yo tengo una sucesión sumable, es lo que decía su compañero, con signos que hay positivos y negativos, viene de una sucesión que son todos positivos, a la cual le he metido signos menos por todos lados. La respuesta de estas cosas es no a las dos. Y esto se deduce del teorema 10, que es el criterio de Leibniz. No quiero escribir mal el apellido del filósofo inglés. Leibniz. ¿Qué dice? Sí. Acá va la hipótesis. No lo noté, acá en la punta vamos a tener que recordar. Si digo algo mal, me dicen. Tiene que ser decreciente. Si AN es menor o igual que AN más 1, menor o igual que AN más 2, menor o igual a AN más 3, igual mayor o igual que 0. Y la otra hipótesis importante es límite n que tiende a infinito de AN igual a 0. Bajo estas dos hipótesis, ahora son todos términos positivos estas. Que el límite es una sucesión decreciente con todos los términos positivos, cuyo límite es 0. Entonces, la serie sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 a n, es convergente. ¿Estamos? En el apunte, profe, es n igual a 1, ahí en la sumatoria. Bueno, da lo mismo si ponen igual a 1 más 1. No, no, pero le ponen está bien. De menos 1 a la n más 1. Sí, está bien eso. Bueno, para demostrar esto, esta tiene un poquito más de trabajo para demostrarla. No sé si está en el apéndice, la demostración de esta. No, no está en el apéndice.
Tenés que hacer la suma de los términos pares, la suma parcial de los pares, la suma parcial de los impares, y ver que una es creciente, la otra es decreciente, que las dos son acotadas. Entonces las dos van a tener límite y después ver que ese límite es igual al límite de la sumatoria esta. Tiene un poquito más de trabajo esa. Bueno, pero lo importante es lo que nos dice este teorema. Luego, si consideramos a n igual a 1 sobre n, se sigue que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, sobre n, es convergente. Pero habíamos visto que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n, no convergía. Es decir, menos 1 a la n más 1 por 1 sobre n, voy a escribir un poquito diferente. Menos 1 a la n más 1 sobre n es sumable, pero uno sobre n no es sumable. Es decir, no escribo tanto. ¿Qué quiere decir esto? Esta sucesión es sumable, pero su valor absoluto, esta sucesión es sumable por el criterio de Leibniz. Son todos mayores que 0, decrecen, el límite es 0, entonces esta cosa es sumable. Por Leibniz esto es convergente, esto es sumable, pero el valor absoluto no es sumable. Es decir, esta sucesión es sumable, pero no es absolutamente sumable. Pregunta es si toda sucesión sumable es absolutamente sumable. Acá me faltó si toda sucesión sumable es absolutamente sumable. Y la respuesta es no, porque acá vamos a dar una sumable que no es absolutamente sumable. Toda sucesión sumable con términos que cambien de signo la puedo obtener de esta forma, agarrando una ya sumable y cambiándole los signos. No, porque acabamos de encontrar esta otra sucesión que la construimos de forma diferente. La construimos a partir de 1 sobre n que sabíamos que no era sumable. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto o de alguna otra cosa? ¿Puedes volver a la pregunta que tuve recién? De toda serie sumable, toda sucesión sumable. Yo había dicho, agarro algo que sea sumable y le clavo signo menos por donde yo quiera. Entonces, como la nueva sucesión que yo obtuve es absolutamente sumable, entonces la que le clave signo menos por donde yo quise va a ser sumable. Entonces la pregunta es, toda sucesión que tenga signos más y menos, que sea sumable, la puedo construir a partir de una sumable alternando signo más y menos, como me plazca. Y la respuesta es no, porque construí a partir de una que no era sumable, una sumable a través del criterio de Leibniz. ¿Se entiende?
Y la otra pregunta era, si toda sucesión, porque yo digo, si una sucesión es absolutamente sumable, entonces va a ser sumable. La pregunta es, si es sumable, ¿implica que va a ser absolutamente sumable? Dicho otra pregunta, ¿toda sucesión sumable es absolutamente sumable? No, eso es mentira, porque ese mismo ejemplo me está dando una sucesión que es sumable, pero su valor absoluto no lo es. ¿Se entendió? Gracias. ¿Tienen más preguntas de esto? Si no, le escribo a Javier que se están. Por mi 24. parte, ¿Qué? por mi parte no tengo más preguntas. No sé el resto de los chicos. Bueno,